Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Estamos en esta oportunidad compartiendo el contenido o los elementos de la unidad temática número 3, correspondiente a la asignatura de investigación básica. En este momento vamos a hablar sobre los diseños de investigación. Esta sección se va a dar a conocer los elementos esenciales para diseñar una investigación, ya sea de variables o de categorías, según el paradigma y el método que haya elegido para estudiar la temática. Recuerde que la elección del paradigma y la elección del método va a depender del investigador. Entonces, un proyecto de investigación nos va a generar un producto investigativo, en este caso, pues una investigación donde previamente el investigador ha elegido un tema de su preferencia que se adapte, tenga pertinencia y coherencia con la línea de investigación de la Escuela de Psicología, en este caso perteneciente a la Universidad Bicentenaria de Aragua. La investigación es un espacio de reflexión y de búsqueda en la producción de conocimiento, y esta debe adaptarse a la línea de investigación, que es la temática con relación al ámbito de estudio. La línea de investigación nos va a generar una serie de áreas que puede ser abordadas en el estudio de la conducta humana, en este caso ustedes que son estudiantes de la Escuela de Psicología. Conociendo la psicología como la ciencia que estudia la conducta del ser humano, pues la Universidad Bicentenaria de Aragua presenta dos grandes líneas de investigación, en este caso la psicología de la salud y la psicología organizacional. La línea de la psicología de la salud, pues según Piña y Rivera, dice que es un campo de actuación profesional en el que los psicólogos poseen tanto los conocimientos, saber acerca de las cosas, como las competencias, saber hacer las cosas de modo eficiente, indispensable para cumplir con las funciones de investigación, prevención y rehabilitación, fundamentalmente con especial énfasis en la investigación de qué y cómo las variables psicológicas facilitan o dificultan la práctica de los comportamientos instrumentales de riesgo o de prevención con el objeto de prevenir una enfermedad y promover la salud. Entonces, dentro de la línea de investigación de la psicología de la salud, nosotros investigamos con el fin de prevenir enfermedades, de prevenir trastornos, prevenir adicciones, prevenir conductas que puedan a la larga afectar la tranquilidad y la calidad de vida del ser humano. También vamos a promover la salud, promoviendo la salud a través de acciones que nos favorezcan, proyectos, planes, programas, para hacer consciente a la persona de cuáles son los hábitos que han venido desempeñando en este momento y reeducar esos hábitos y esas conductas, esos comportamientos para lograr una salud en bienestar. La línea de psicología pues tiene dos aspectos muy importantes. Se refiere que constituye un campo de la actuación profesional en el que los psicólogos deben evidenciar tanto el conocimiento pertinente como las competencias necesarias. En el segundo se refiere a la importancia otorgada a la investigación en la clase de psicólogo dentro del área, la cual nos aparece una pertinencia total al momento de conceptualizar la línea de investigación. Entonces, cuando ustedes como estudiantes se están formando con esas competencias y habilidades y destrezas que debe adquirir el psicólogo para dar atención al ser humano, pero a su vez, paralelamente, se está formando las competencias del investigador, porque para estudiar la conducta humana, que es tan evolucionada, tan cambiante, tan variante, según el contexto social donde se encuentre, según las situaciones sociales, económicas, políticas que se presente o viva el ser humano, pues estas siempre van en evolución y variando, son muy variantes. Entonces, es elemental y fundamental de que los psicólogos tengan este perfil o este eje desarrollado como es el ámbito investigativo. Allí nos va a permitir conseguir las habilidades necesarias para producir un trabajo de investigación. Dentro de la línea de la investigación de psicología de la salud, pues propone algunas áreas que pueden ser abordadas las enfermedades crónicas,
los trastornos de aprendizaje. Pueden ser abordados los trastornos de comportamiento, con trastorno de ansiedad, trastorno de adaptabilidad, trastorno obsesivo-compulsivo. Podemos también abordar lo que es la sexualidad, la violencia de género. Dentro de esa sexualidad puede ir programas psicoeducativos para una educación sexual en la adolescencia o en la adultez, o incluso también iniciarla desde la niñez. Pueden ir temas relacionados a lo que es el reconocimiento de los cambios físicos, biológicos y psicológicos que pasa un adolescente, o también un adulto cuando ya está en lo que es la parte de la menopausia. Muchas mujeres menopáusicas pues se trauman, se frustran. Entonces son temas interesantes que puede abordar el psicólogo. La violencia de género también es un tema que está por menos en boga debido a tanta la situación económica que estamos viviendo, que se está viviendo a nivel mundial, el confinamiento y todas aquellas acciones, pues nos va a generar, ha aumentado, incrementado los porcentajes, los niveles de violencia de género. También podemos abordar lo que es la psicología comunitaria, las relaciones interpersonales, las acciones en la comunidad, el cuidado ambiental, hábitos ambientales, hábitos saludables en las relaciones interpersonales, la inteligencia emocional, el autocontrol, la autoestima, aunque son todo conductas referentes al trastorno de personalidad, lo podemos ir especificando porque el trastorno de personalidad tiene varias áreas, entonces podemos especificar una de esas áreas. Y la psicología en procesos penales y criminalísticos también viene acá en el área de la línea de investigación, psicología en salud. Tenemos otra línea de investigación que es la psicología organizacional. Furman define que es el estudio de las formas en que las personas se reclutan, seleccionan y socializan en organizaciones de manera en que son recompensadas o motivadas. El psicólogo organizacional generalmente trabaja en la parte empresarial, laboral, que es donde vamos a poner en práctica lo aprendido en psicología para el trabajo, que es la manera de cómo yo voy a abordar la persona dentro del ámbito laboral, según todas las características de conductas que éstas pueden presentar. Se analiza la manera en la cual las organizaciones influyen en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de todos los empleados a través del comportamiento real, imaginario o implícito de los demás en su organización. Entonces, hay elementos muy puntuales que se puede trabajar en esta línea de la psicología organizacional, como es lo que es la gerencia organizacional, ¿sí? Las conductas del gerente, el liderazgo. Podemos trabajar también lo que es el clima organizacional. Tenemos también la seguridad y higiene laboral. En la seguridad y higiene laboral que si esa empresa cubre toda la gestión de protección al empleado, o el empleado vive una inseguridad laboral, la presión de trabajo, el exceso de trabajo, los incumplimientos de los beneficios. Entonces, son factores elementos que pueden ir incluidos en la línea de investigación de la psicología organizacional. Luego que nosotros conocemos lo que son las líneas de investigación donde va a surgir nuestra temática de estudio, pues es interesante elegirla como esa variable o tema de la investigación, y tenemos que relacionarla a quién voy a investigar, que van a ser los sujetos de estudio. Serían niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Es muy importante que nosotros cuando vamos a elegir un tema, tener caracterizada de manera amplia y visual cuáles van a ser nuestros sujetos de estudio, porque de repente a veces vamos a trabajar lo que es, por decir algo, la inteligencia emocional en niños de 3 años. Entonces, un niño de 3 años, tenemos que conocer el estado evolutivo de cada persona, las características que pueda presentar cierta persona a lo largo de su vida, dependiendo de su edad y de su contexto. Entonces, un niño de 3 años, ¿verdad? Si lo ponemos a pensar, a analizar, a describir, es un niño, según la teoría de Piaget, es un niño que está en un estado conocido de preoperacional. El estado preoperacional no le permite al niño pensar todavía objetivamente, su pensamiento es imaginario, mágico,
trabaja en monólogo colectivo, es un niño que egocéntrico, es un niño que a la larga, pues no se puede trabajar porque no puede no puede controlar, o sea, no tiene la capacidad cognitiva, la maduración cognitiva para poder desarrollar esa inteligencia emocional. Se puede ir canalizando la inteligencia emocional, pero como tal no se puede lograr. ¿Cuántos adultos jóvenes, mayores, con un pensamiento cognitivo maduro, desarrollado, lo encontramos con baja inteligencia emocional, con carece de esta inteligencia emocional? Entonces, imagínense un niño de 3 años puede investigar en esta área. Entonces, tenemos que ser muy coherentes lo que yo quiero investigar, en a quién lo puedo investigar o cómo lo puedo abordar para que pueda ser factible ese sujeto de estudio como me muestra. También es muy específico que en dónde lo voy a realizar, el ambiente. Por lo menos hay unos que dicen van a trabajar los adolescentes que habitan en el municipio de San Cristóbal. Entonces, imagínense la amplitud del contexto, tenemos que limitarlo más, porque San Cristóbal es amplia y hay cantidades de adolescentes, entonces sobrepasaría una población muy alta y no es factible abordar a todos. Entonces sería muy interesante que sea más limitada ese ámbito donde va a laborar. Pueden ser familias, pueden ser sectores, pueden ser instituciones que nos permitan esa viabilidad para que el estudio se pueda desarrollar. Ahora bien, después que nosotros tenemos seleccionado el tema y los sujetos de estudio, pues están los pasos básicos para redactar un título de investigación, que consistiría en la variable dependiente, que es el objeto de estudio o el tema de investigación. Tenemos los sujetos de estudio y el ámbito de contexto donde yo voy a desarrollar la investigación. Entonces tendríamos aquí un ejemplo, dice, manifestaciones de autoestima baja en los adolescentes ante la dinámica familiar violenta. Entonces, ¿cuál es la variable? La autoestima baja. ¿Cuáles son los sujetos? Los adolescentes. ¿Y cuál es el contexto? El contexto del familiar, porque se está desarrollando dentro de una dinámica familiar. Aquí tenemos un título, otro título, que en este caso sería manifestaciones de la violencia familiar por parte de los padres hacia los hijos. Entonces, los sujetos el tema de estudio, el objeto de estudio sería la violencia familiar, los sujetos de estudio serían los padres y sería la dinámica, el contexto sería la familia. Entonces, tenemos que tener muy claro el orden de los elementos que yo voy a redactar mi título, porque ahí en ese orden me va a ir indicando cuál va a ser la variable de estudio, cuáles van a ser los sujetos de estudio y cuáles van a ser el contexto. Bueno, para realizar una investigación perteneciente a la Universidad Bicentenaria de Aragua, según el manual que presenta allí, está planteado en la página 32 a la 36, toda investigación se inicia con unas páginas preliminares que abarca lo que es la portada, los índices y el resumen de un estudio de investigación. Seguidamente se clasifican en capítulos, como es el capítulo 1, que habla de la perspectiva de la realidad, que es caracterizar la realidad, los objetivos de la investigación y la justificación de la investigación. Tenemos el capítulo 2, que es la perspectiva teórica, los temas y subtemas que yo voy a abordar dentro de la investigación. Tenemos el capítulo 3, que habla de la metodología, cuál es la naturaleza de la investigación, el método, el procedimiento que yo voy a utilizar para realizar la investigación y un posible cronograma de actividades, en qué momento voy a realizar cada paso que voy a dar para darle respuesta a mi problema o mi tema de estudio. Y un capítulo 4, que es la discusión de los resultados. Hay páginas posteriores, como es lo que es las referencias y la página de anexos. En el manual, específicamente en esta parte, nos habla de la estructura de investigación. Nos explica detalladamente cómo se redacta cada elemento del trabajo de investigación, con soporte a lo que nos dice en el capítulo 4 en aspectos técnicos de cómo hacer una cita, como el margen, el interlineado, la letra, el color de letra, tipo, color de letra, y también presenta cómo enumerar elementos dentro de un párrafo y fuera de un párrafo. También nos dice en la página 98 cómo elaborar las referencias.
la referencia de cuando usted consulta un texto, cuando usted consulta una página electrónica, cuando usted consulta una revista, cuando usted consulta una ley una base legal, una fundamentación legal. Entonces, vamos a presentar en esta oportunidad el capítulo 1 que se llama Perspectiva de la realidad. Entonces usted hace su portada según el modelo que se le indicó en la unidad 1 y seguidamente vamos a empezar el capítulo 1. El capítulo 1 se escribe en mayúscula y se llama Perspectiva de la realidad. Ambos se escriben en mayúscula y van centrados en la hoja. Luego vamos a empezar al lado izquierdo, en mayúscula y minúscula, escribimos caracterización de la realidad, que es el primer subtítulo de ese capítulo 1, el segundo subtítulo, objetivo general, y el tercer subtítulo es la justificación de la investigación. Ahora bien, ¿cómo se hace o qué elementos puede llevar esa caracterización de la realidad? Esa caracterización de la realidad debe de tener 4 elementos importantes, que es el deber ser. El deber ser es lo ideal. Si yo voy a trabajar los adolescentes en la dinámica familiar, entonces debo de definir qué son adolescentes, debo definir qué es la dinámica familiar, cuál es la importancia de la familia para ese desarrollo sano, operativo y eficiente del adolescente. Luego que yo hablo del deber ser, lo ideal, pues me centro en que se ha observado, limito el contexto de investigación, por decir algo, se ha observado los adolescentes que estudian en el Liceo Simón Bolívar del municipio San Cristóbal, estado Táchira, que presentan síntomas. Entonces, como estoy trabajando la baja autoestima, ¿cuáles son los síntomas? La baja autoestima. Entonces, bueno, esos adolescentes son apáticos, no se relacionan, no se aceptan, se critican, se rechazan, ¿sí? Se autolesionan. Entonces, ¿cuál será la causa? La causa principal, pues, que vive en un hogar violento, hay violencia familiar, hay carencia de afecto de los padres, poca atención. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Bueno, que ese adolescente, si no se educa o no se orienta a tiempo, esa baja autoestima puede recaer en una depresión, en un ser asocial, que puede adquirir conductas delictivas, conductas destructivas, y puede ser un ente o una amenaza social. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el control del pronóstico? ¿Qué vamos a aportar nosotros como investigadores para darle solución a ese tema? Bueno, pues vamos a hacer como un programa de orientación dirigido a esos adolescentes para aumentar la autoestima, o vamos a hacerle un programa psicoeducativo para dar información a esos adolescentes para que aumente la autoestima y contemplen o reflejen conductas socialmente aceptadas dentro del contexto escolar. Otro elemento, pues, la pregunta de investigación. Entonces ya tenemos el título, ¿sí? Baja autoestima de los adolescentes en el contexto escolar. Entonces, ¿cuál será el título? Manifestaciones de la autoestima baja en los adolescentes. Aquí vamos a continuar el trabajo ante la violencia o ante la dinámica familiar violenta. Las manifestaciones, tomo el título, manifestaciones de autoestima baja en adolescentes ante una dinámica familiar violenta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de investigación? La pregunta de investigación va igual al título, pero en pregunta. ¿Cómo se manifiesta la autoestima baja en los adolescentes ante una dinámica familiar violenta perteneciente a la comunidad de Palo Gordo, municipio Cárdenas, estado Táchira? En el contexto donde usted va a investigar, todo debe tener coherencia. Coherencia. Si yo voy a trabajar, si yo escribo en mi síntoma que los adolescentes que yo voy a abordar son de la comunidad de Palo Gordo, son del Liceo Simón Bolívar, dentro de mi pregunta debe ser el mismo contexto de estudio, a igual que luego en los objetivos. Entonces, nos encontramos que yo ya culminé de redactar mi caracterización de la realidad, ¿sí? Debe abarcar esos 4 elementos importantes y sobre todo especificar los síntomas, las causas y las consecuencias que pueda presentar ese adolescente o ese sujeto de estudio si no se estudia la conducta a tiempo. Luego voy a hablar el objetivo general del proyecto. El objetivo general del proyecto me lleva a lo que es igual al título, pero lo voy a redactar con un objetivo indeterminado al principio. Entonces, el título dice
manifestaciones de autoestima baja en los adolescentes ante una dinámica familiar violenta. Entonces, el objetivo será determinar, describir o analizar las manifestaciones de autoestima baja en los adolescentes ante una dinámica familiar violenta. ¿Sí? En los libros de metodología hay, en sus anexos presentan una serie de verbos, de conectivos que nos sirven para ayudar a redactar estos elementos del capítulo 1. La pregunta el objetivo, el título debe ser coherente con la pregunta de investigación y con el objetivo, ¿sí? Entonces el objetivo es el mismo verbo, pero se le antecede o inicia con un verbo indeterminado y también culmina con el contexto donde está realizando la investigación. Cuando hago la justificación yo siempre sugiero, para hacerla de manera práctica y rápida, distribuirla en 4 párrafos. El primer párrafo vamos a presentar lo que es la importancia de la investigación. ¿Por qué usted va a investigar ese trabajo? ¿Por qué asumió ese tema como un objeto de estudio? El segundo párrafo vamos a sustentarlo, justificarlo a nivel social. ¿Qué importancia o qué relevancia social tiene ese tema para la sociedad? Y la justificación teórica, el aporte teórico. Luego, en el otro tema voy a sustentarlo, fundamentar lo que es el aporte práctico que voy a aportar, práctico, que es el programa psicoeducativo, el programa de orientación, la guía, lo que ustedes vayan a hacer para darle solución, lo que es el control del pronóstico y lo que es el aporte metodológico. Metodológicamente, su estudio, ¿qué está aportando? ¿Qué novedoso o qué innovación hay en su estudio que me lo aporte a nivel metodológico? Y el último párrafo vamos a hablar lo que es la justificación institucional o académica, que es donde yo voy a explicar brevemente a qué línea de investigación pertenece mi tema y por qué lo elegí. Porque, o sea, si yo estoy trabajando la autoestima baja, pertenece, o mi variable de estudio pertenece a la línea de investigación psicología para la salud. ¿En qué área? En el área de ¿qué? De trastorno de la personalidad, y lo justifico de manera breve porque es un trastorno de personalidad, la autoestima baja. Bueno, entonces la actividad del capítulo 2, vamos a trabajar lo que es la perspectiva teórica de temas y subtemas. Entonces vamos a seleccionar cuáles van a ser los temas y subtemas más básicos que usted pueda abordar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a definir allí? Va a definir todos los elementos del título. Por ejemplo, la variable, los sujetos de estudios y el contexto. Si mi variable es baja autoestima, entonces voy a definir por 2 o 3 autores qué es baja autoestima, sustentándome en citas textuales, bien elaboradas según el capítulo 4 que dice manual de la UBA. Después voy a definir lo que es adolescencia, que son adolescentes porque son mis sujetos de estudio, y después voy a definir lo que es una dinámica familiar y qué es la violencia familiar. Por lo menos vamos a definir los elementos del título para esta oportunidad, para cubrir las expectativas o competencias de lo que es la asignatura investigación básica. Recuerde, acá la presento, recuerde el uso de la portada, ¿verdad? El membrete que estamos utilizando, el membrete se escribe en interlineado sencillo, y utilizar los logos tanto de la Universidad Bicentenaria de Aragua como lo que es Créate Táchira. Hay personas que me colocan otros logos perteneciendo a otros enlaces. Recuerda que nosotros somos dependientes de la Universidad Bicentenaria de Aragua a través del enlace Créate Táchira. En el centro van a colocar el título de su investigación. Abajo van a escribir, si usted es un hombre, va a escribir autor, nombres y apellidos. Si usted es una mujer, va a escribir autora y va a escribir su nombre y su apellido tal como aparece en su cédula de identidad. Abajo van a escribir la ciudad, que es San Cristóbal, porque San Cristóbal es donde está ubicada la sede de la UBA. El mes, ¿verdad? Esta tarea se va a presentar en marzo, entonces vamos a escribir marzo del año 2021 o el año en que estamos cursando. Bueno, les deseo éxito en la investigación. Lo espero en la videoconferencia de esta unidad número
temática número 3, que se va a realizar el día 20 de marzo para conversar e interactuar inquietudes en relación a la elaboración de este trabajo de investigación. Bueno, éxito, bienvenidos al camino de la investigación y que tengan feliz término de trimestre.